¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a trabajar este video para continuar con el apartado de ángulos, lo que estamos viendo respecto a eso, que recuerden que es el elemento, uno de los elementos básicos para el trabajo con la geometría, y después trabajar con lo que se refiere a figuras geométricas. Ayer cuando nos trabajamos por Zoom, vimos una clasificación de ángulos que pues se caracterizaban o los podíamos definir dependiendo la abertura que tenían. Recuerden que los elementos que los formaban eran un punto de origen, dos rectas que hacían el trabajo de lados de ese ángulo, y que pues si dejábamos un lado inmóvil y otro móvil, pues dependiendo esa apertura que tuvieran, pues se le denominaba de cierta forma. Eso es pues simplemente considerando la apertura, ¿no? Ahora la otra clasificación que también hay que considerar es cuando hay que sumar o hay que considerar la suma de dos ángulos, ¿sí? Es por eso que la clasificación dice, se hace una comparación entre las medidas de dos ángulos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos para la clasificación dependiendo la suma de sus lados, podemos considerar a los llamados ángulos complementarios, ¿sí? Que estos ángulos complementarios los vamos a tratar de percibir como un tipo de escuadra. Acuérdense que hay un tipo de ángulo que se maneja en escuadra como una tipo L, ¿sí? Que ese ángulo como tal tiene una medida, se le conoce como un ángulo recto, dado que la medida, ya si usáramos el transportador para medir ese ángulo, pues sabemos que, o vamos a saber que tiene como medida 90 grados. Quiere decir que para trabajar ángulos complementarios, pues muy seguramente vamos a dividir un ángulo de 90 grados, ¿sí? En diferentes partes, por ejemplo en diferentes ángulos. Voy a borrar este de aquí. Vamos a suponer que ese es el punto de origen, ¿sí? Y que trazamos una línea por aquí, ¿sí? Al momento de trazar esa línea, se divide un ángulo recto, que es de 90 grados, en dos ángulos que están continuos, que están uno seguido del otro, que sería este ángulo, que lo vamos a llamar como ángulo A, ¿sí? O B o C, como ustedes quieran, y este otro ángulo como ángulo B, ¿sí? Quiere decir que dos ángulos son complementarios si al sumarlos nos dan como resultado 90 grados, ¿sí? La teoría de la clasificación de ángulos complementarios nos dice que si sumo un ángulo A más otro ángulo B, o sea, pueden nombrarlos de la manera que ustedes quieran, el resultado nos debe dar 90 grados específicamente, ¿ok? Vamos a suponer que, vamos a pensar que este ángulo que tenemos aquí, que era el ángulo A, mide 30 grados, ¿sí? Y como estamos trabajando la teoría de ángulos complementarios, entonces el ángulo B que teníamos por acá, pues debe medir 60 grados, dado que al sumar
30 más 60 nos tiene que dar los 90 grados que decimos aquí. Dado que acuérdense, estamos trabajando con un ángulo especial que se le conoce como ángulo recto, el cual pues tiene una medida de 90 grados. Ahora bien, nosotros podemos hacer una especie de despeje, unas operaciones básicas con el trabajo con nuestros ángulos complementarios si consideramos o conocemos, mejor dicho, la medida de uno de ellos. Por ejemplo, voy a mover estos valores, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos el valor del ángulo, de uno de los ángulos, que puede ser el A o el B, ¿sí? Vamos a suponer que aquí tenemos que este ángulo mide 35 grados, ¿sí? Y que este ángulo no lo conocemos, ¿sí? Mide B, ¿ok? Su medida es desconocida. Ahora bien, si nosotros pasamos estos datos a esta relación o a esta teoría que tenemos aquí, en donde la suma de esos dos ángulos debe dar igual a 90 grados, vamos a pensar que, o vamos a decir que 35 grados más un ángulo B que no conozco debe ser igual a 90 grados. Aquí hay que considerar un despeje, es decir, bueno, necesito conocer el valor de B para poder cumplir esta igualdad. Para esto hay que hacer un despeje, es decir, este 35 va a pasar hacia acá haciendo la operación contraria, dado que aquí está sumando, de este lado va a pasar restando, es decir, B, la medida del ángulo B, que es este que tenemos acá, será los 90, que ya sé que mide todo este ángulo, esta escuadra que tenemos aquí, menos los 35 grados que ya tengo, ¿sí? Entonces, aquí podríamos pensar, si no queremos hacer esta teoría de despeje, decir, bueno, si ya tengo 35 grados, ¿cuánto me falta para que sea 90? ¿Sí? ¿Qué es lo que me indica esa escuadra, ese ángulo en escuadra que tenemos ahí? Aquí, si nosotros hacemos la resta de 90 menos 35, obviamente si ustedes tienen su calculadora ahí a la mano, la pueden utilizar con toda confianza. Si es necesario que tengan ahí a la mano esa herramienta, podemos decir que 90 menos 35 nos da un valor de 55 grados. Quiere decir que el valor que complementa a este 35, para este caso B, sería igual a 55 grados, ¿sí? Aquí este es un 5, 55 grados, ¿sí? Entonces, acuérdense nada más, esa es la teoría, para poder nosotros decir cómo un ángulo es complemento de otro. Primero, hay que recordar que complemento o complementario se asocia directamente con 90 grados, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ángulo, hay que decir cuánto me falta para que ese ángulo sumado con el otro me dé un total de 90 grados, ¿ok? Ok, ahora la segunda categoría, cuando trabajamos ángulos o comparamos ángulos considerando la suma de sus medidas,
son aquellos ángulos que se les conoce como suplementarios. En el ejemplo anterior o en la categoría anterior hablábamos de un ángulo recto, ¿sí? Ángulo de 90 grados, que al dividirlo, o sea, me quedaba en dos o más ángulos, en este caso trabajamos únicamente dos, pero que basábamos el, el llegar a un resultado de 90 grados. Cuando trabajamos o tratamos de analizar ángulos suplementarios, acuérdense que ayer dentro de las categorías o la tablita que vimos de los ángulos, de los tipos de ángulos por la apertura de sus lados, pues nos dábamos cuenta que había un ángulo que se llamaba ángulo llano o ángulo plano o ángulo de media vuelta o de semicírculo, la mitad de un círculo, que iba de un lado hacia otro, ¿sí? Era un ángulo plano completamente. Ahora bien, si nosotros hacemos esta división, pues nos queda ese ángulo, ese ángulo llano dividido en dos ángulos, ¿sí? Un ángulo A y uno B, ¿sí? Aquí, así como en el ejemplo anterior, vamos a considerar la palabra suplementario, la vamos a asociar con el valor de 180 grados. Esto quiere decir que dos ángulos son suplementarios o uno es suplemento del otro si al sumarlos A más B, es decir, lo que va de aquí para acá más lo que va de aquí hacia acá, nos da un valor de 180 grados. Vamos a decir, bueno, ¿cuánto tengo en A y cuánto le falta a B para que sea 180 grados? O viceversa, ¿cuánto vale B y cuánto necesito tener en A para que me dé un total de 180 grados? Vamos a pensar en un ejemplo en donde decimos, voy a poner por aquí, tenemos ese ángulo, ¿sí? Aquí se forman dos ángulos como tal y decimos que este vale 40 y, bueno, lo voy a poner un poquito más amplio, 65 grados, y este que tenemos aquí no sabemos cuánto vale, ¿sí? Pero sabemos que la teoría nos dice que si sumo A más 65, dado que es un ángulo que va de un lado hacia el otro, ¿sí? Aquí este es el origen, es el punto de inicio, me debe dar un valor de 180 grados. Nuevamente vamos a trabajar una resta, es decir, este 65 está sumando aquí, pasa del otro lado a restar. Entonces tenemos que el valor del ángulo A va a ser igual a los 180 que vale todo el ángulo de un lado a otro menos los 65 de uno de los ángulos que ya tenemos, ¿sí? Por lo tanto, decimos que A es igual a 180 menos 65, que son 115 grados. Que bueno, a lo mejor aquí dado el dibujo, hubiera convenido más que B, pues hubiera tenido, o que A hubiera sido el valor de 65 y B obtuviera el valor de 115 grados. Pero bueno, aquí es la representación del gráfico, ¿ok? Entonces, acuérdense, siempre, tanto para los ángulos complementarios como para los suplementarios, es decir, vamos a tener que pensar en qué valor tengo y cuánto me falta para llegar a, ¿sí? Por ejemplo, en los complementarios, ¿qué valor tengo
y cuánto me falta para llegar a 90. Y en los suplementarios es qué valor tengo o cuánto vale el ángulo que tengo y cuánto me falta para llegar a 180 grados. ¿Ok? Acuérdense, complemento 90 grados, suplemento 180 grados. Ok, tenemos aquí 4 ejemplos que pues van relacionados con la clasificación de los ángulos por la suma de sus medidas. Son 4 ejemplos. Así, a simple vista, vamos a observar que este es una escuadra, este es plano y este es una escuadra. Entonces, aquí podemos iniciar pensando en que aquí yo tengo que llegar a obtener 90 grados. Para este caso, tengo que llegar a obtener 180 grados. Para este caso también 180 grados. Y para este último caso, 90 grados. ¿Sí? Quiere decir que para este caso serían A más B igual a 90 grados. Para este caso sería A más B igual a 180 grados. Para este caso igual. A más B igual a 180 grados. Y para este de 90 volvemos a A más B igual a 90 grados. Observen cómo en cada uno de los casos ya se nos da el valor de uno de los ángulos. Aquí nos dan 35, aquí 45, este de aquí es 85 y aquí es 20. ¿Sí? Entonces podemos pensar y decir que para este caso serían 35, que es lo que ya tenemos, más otro ángulo que no sé cuánto es, me tiene que dar un valor de 90 grados. Para este caso, segundo, sería un ángulo que no conozco más otro que vale 45 grados, me tiene que dar un valor de 180 grados. Para el tercer caso sería 85 grados más un ángulo que desconozco igual a 180 grados también, dado que es ángulo plano y ángulo plano. Y para este último sería considerar A más 20 grados, que es lo que tenemos aquí, y el resultado me debe dar 90 grados. Para encontrar esos valores, pues simplemente hay que hacer una resta. Por ejemplo, aquí a 90 le voy a quitar los 35 que ya tengo, que serían 55 grados. Quiere decir que el ángulo B o el ángulo desconocido, que sería este, es de 55 grados. Para este caso, a 180 le voy a quitar el ángulo que ya conozco, que es de 45, y sería 180 menos 45, sería que el ángulo A vale 135 grados. ¿Sí? Para este caso también sabemos que a 180 le tengo que quitar los 85 que ya tengo, que nos da como resultado 95 grados, que es el valor del ángulo desconocido, este B, que no conocemos, 95 grados. Y para este caso, el ángulo, el cuarto ejemplo, a 90, dado que es un ángulo recto, le voy a quitar el ángulo que ya conozco, que es de 20, por lo tanto, el ángulo A, que es este, que complementa al de 20, es igual a 70 grados. ¿Ok? Entonces, para encontrar complemento y suplemento de un ángulo, hay que saber
Si es complemento, voy a llegar a 90 grados. Si es suplemento, voy a llegar a 180 grados. Y los resultados de los ángulos que desconozco se van a llevar a cabo a través de diferencias, ¿ok? De restas de lo que debo de llegar menos lo que tengo ya como ángulo conocido. Ok, chavos, otra categoría más de ángulos son aquellos ángulos que se forman cuando dos rectas que son paralelas se cortan por una secante. Vamos a ver qué significa todo eso de esas palabras que hay por ahí. Por ejemplo, paralelo y secante. ¿Ok? Dos rectas paralelas son aquellas rectas que, por más que se prolonguen, nunca van a poder chocar entre sí. Es decir, la medida que hay de aquí a aquí va a ser la misma que hay de aquí a acá, o va a ser la misma que hay de aquí a acá. ¿Sí? Nunca van a llegar a inclinarse una de otra, de tal manera que en algún momento, si se llegaran a prolongar aún más esas rectas, pudieran llegar a chocar una con la otra. Las rectas paralelas, pues no sucede eso. Y una secante o una transversal, ¿sí? Es una recta que atraviesa o que corta a esas dos rectas paralelas. Por ejemplo, esa recta es una secante porque la corta. Aquí podríamos pensar en esa otra porque corta a las dos rectas. Aquí podríamos pensar en otra recta transversal o secante que las corta, o por aquí otra. Sí, hay infinidad, muchas rectas transversales o que atraviesan a las rectas paralelas que en un principio habíamos dicho que pues nunca iban a chocar entre sí. Aquí, bueno, voy a dibujar nuevamente o a representar nuevamente las rectas paralelas, y con rojo voy a poner la recta secante o la recta transversal. Aquí lo importante es identificar o visualizar que esta recta que tenemos aquí en color rojo tiene dos puntos de corte con las rectas azules. Uno está aquí, ¿sí? Y el otro está por acá, ¿sí? Entonces, esos dos puntos, si observan bien, pues nos genera una especie de cruz, ¿sí? Esa cruz, como tal, me va a generar cuatro ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. El otro punto, este de aquí, nos genera 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, si dos paralelas se cortan por una secante o una transversal, me va a generar 8 ángulos, 4 en este punto y 4 en este otro. Aquí va el ángulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Como tal, hay ciertas relaciones que se dan respecto a esos ángulos. Por ejemplo, aquí hay ángulos que tienen cierta nomenclatura, es decir, se nombran de cierta forma. Los primeros son aquellos ángulos que son opuestos por vértice. Es decir, son ángulos que están uno enfrente del otro por medio de un ángulo. Por ejemplo, el 1 con el 3
son opuestos por vértice, el 2 con el 4 son opuestos por vértice, el 5 con el 7 también son opuestos por vértice, y el 7 con el 8 también, el 6 con el 8, perdón, son opuestos por vértice. Están uno enfrente del otro, ¿sí? Viendo como espejo el punto de intersección, que serían estos puntos en rojo que tenemos aquí. Ahora bien, aquellos ángulos que sean opuestos por vértice tienen la característica de ser iguales. Es decir, miden lo mismo. Por lo tanto, yo puedo pensar en que el ángulo 1, ese simbolito que es como una especie de triángulo con un arco, hace referencia a un símbolo de ángulo. Es igual, este ángulo 1 es igual al ángulo 3 porque es opuesto por vértice. ¿Qué otros son iguales? El 2 con el 4, por ejemplo. Ángulo 2 es igual que el ángulo 4. ¿Qué otros? Bueno, ya yéndonos a los otros ángulos que están acá, pues el 5 con el 7, porque están enfrente, el 5 con el 7. El ángulo 5 es igual que el ángulo 7, ¿sí? Y por último, el 6 con el 8. El ángulo 6 es igual que el ángulo 8, ¿sí? Entonces, ángulos que tengan la característica de ser opuestos por vértice son iguales. La característica es que tienden a ser iguales, ¿ok? Otro tipo de ángulos son aquellos que se forman. Por ejemplo, voy a considerar aquí el ángulo 1. Por ejemplo, voy a poner aquí, lo voy a identificar con un color verde. El ángulo 1, que está aquí, y el ángulo 5, por ejemplo, ¿sí? O también tenemos el ángulo 3 con el ángulo 7. A esos ángulos que marqué ahí, por ejemplo, el 1 con el 5, el 3 con el 7, que también aquí podemos pensar en el 2 con el 6 y el 4 con el 8, se les conoce como ángulos correspondientes, ¿sí? ¿Y cuál es la característica que tienen esos ángulos correspondientes? Lo mismo, son iguales. Tienen la misma medida. Aquí podemos pensar en que el ángulo 1 es igual que el ángulo 3, ¿sí? Que el ángulo 5 es igual que, en este caso, el ángulo 5, aquí es el 1 con el, aquí es el 1 con el 5, disculpen, el 1 con el 5 son iguales, el ángulo 3 con el ángulo 7, ¿sí? El 2 con el 6, ángulo 2 con el ángulo 6, y el ángulo 4 con el ángulo 8. Ángulo 4 es igual que el ángulo 8, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan bien, ¿sí?, la apertura de este ángulo, que es el 1, pues tiende a ser la misma que la de esta, que es el 5. O el ángulo 3, su apertura es la misma, o se visualiza que es igual que la del ángulo 7, por ejemplo. Entonces, a esos ángulos que están como una especie como que alternados, uno sí, uno no, uno sí,
uno no, uno sí, uno no, uno sí. Son ángulos correspondientes y la característica es que son iguales. Ok, continuamos con esta teoría sobre los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan por una transversal o una recta que atraviesa a las dos rectas. Y vamos a observar primero los ángulos que se le conocen como ángulos externos, ¿sí? Los ángulos externos son los que se encuentran por fuera de las rectas paralelas, en este caso, las que están marcadas en azul. Quiere decir que ángulos externos son el 1, el 2, el 7 y el 8. Son los que están por fuera de las rectas, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner que estos de aquí con estos de acá se le conoce como ángulos externos. Mientras que los que están entre las paralelas, que serían el 3, el 6, el 4 y el 5, se les conoce como ángulos internos, ¿sí? Ahora, esos ángulos como tal tienen ciertas características, ¿sí? Cuando decimos nosotros que algo es alterno, es porque uno está en un lugar y otro está en el lado contrario o en el lugar contrario, ¿sí? Aquí, los ángulos denominados alternos externos son los que están fuera de las rectas, pero en lugar contrario. Por ejemplo, este 2 está fuera de la recta, de las rectas, y este 8 también está fuera de las rectas, pero en el lugar contrario, ¿sí? Este está a la izquierda, mientras que este está a la derecha. Por lo tanto, el 2 y el 8 se les conoce como ángulos alternos externos. ¿Qué otros ángulos también son alternos externos? El 1 y el 7. ¿Y cuál es la característica que tienen esos ángulos? Pues también son iguales. Comparten la misma medida. Por lo tanto, el ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 8 y el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 7. Así como hay ángulos alternos externos, también hay ángulos alternos internos, es decir, los que están dentro de las dos rectas paralelas, que son el 3, el 4, el 5 y el 6, en este caso. El 3 va a ser igual que el 5, porque el 3 y el 5 tienen la misma medida, dado que el 3 está del lado izquierdo y el 5 del lado derecho, pero en el lugar contrario. No es como el 6 que están en el mismo lugar, aquí en esta misma área. El 5 está en el lado contrario. Por lo tanto, el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 5. Mientras que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6, porque son ángulos alternos internos. Y nuevamente, la característica que comparten es que tienen la misma medida. Son iguales. Ok, chavos. Por último, otra comparación entre ángulos
que se forman entre dos rectas son los ángulos que se encuentran en un mismo lado de la recta. ¿De cuál? De la roja, de la recta que corta a esas dos paralelas, ¿sí? Aquí yo puedo decir que, para mencionar algún ejemplo, en este caso, el ángulo 1, ¿sí? Y el ángulo 8, por ejemplo, son ángulos que están en un mismo lado de la recta que está en rojo. Al igual que el 4 con el 5. Si nos vamos a esta parte de acá, de este lado de la recta, lado izquierdo, el 2 con el 7 y el 3 con el 6 están del mismo lado, ¿sí? ¿Por qué marqué esos pares? O ¿por qué el 2 con el 7 y el 3 con el 6? ¿Y por qué el 1 con el 8 y el 4 con el 5? Porque ese tipo de ángulos son a los que se les conoce como ángulos colaterales. Y estos ángulos los dejamos hasta el último porque ya no tienen la característica de ser iguales, sino que la característica que tienen es que la suma debe de ser igual a 180 grados. Es por eso que si nosotros sumamos el ángulo 1 más el ángulo 8, esa suma debe dar igual a 180. Si sumamos el ángulo 4 con el ángulo 5, nuevamente la suma debe de dar 180 grados. Y son colaterales porque se encuentran del mismo lado en la recta secante o en la recta transversal. Si analizamos los que están del otro lado, el ángulo 2 sumado con el ángulo 7 también nos da un valor de 180, mientras que el ángulo 3 sumado con el ángulo 6 nuevamente nos da el mismo valor, 180. ¿Sí? En los casos anteriores los ángulos eran iguales, ¿sí? Cuando eran ángulos externos o ángulos internos, alternos internos, alternos externos, iguales. O los que eran opuestos por vértice también eran iguales. O si eran correspondientes también eran iguales. Pero los colaterales tienen la característica de que la suma de dos ángulos colaterales nos debe dar igual a 180 grados. ¿Ok? Bueno, chavos, esta es la teoría de la clasificación las clasificaciones que faltaban de los ángulos. Por favor, de este video tomen sus apuntes correspondientes. No me van a mandar evidencia de sus apuntes, pero es necesario que en los comentarios del video en YouTube pongan su nombre completo y su sección para considerarlo como una asistencia y que visualizaron el video. O sea, que estuvieron enterados que había video. Ya corre de su cuenta que tengan que tomen los apuntes correspondientes, porque acuérdense que todo lo que ustedes escriban pues les va a ayudar como estudio cuando tengan que presentar algún examen o alguna actividad relacionada con el tema. ¿Ok? Bueno, dejamos hasta aquí, chavos. De esto no hay actividad. Hasta la próxima semana pongo actividad de estos temas que les explico en este video. Y pues sería todo, chavos. ¿Sale? Que tengan bonito día y excelente fin de semana. Nos vemos.